Shalom Ubrajá, hermanos. Yahweh les bendiga y abra su entendimiento y corazón para recibir con amor su palabra. Hay decisiones que por mucho que nos cuesta tomar, son muy necesarias en nuestras vidas, mirando y pensando en los demás y sobre todo en nuestra familia. Hoy tomo la decisión de tocar un tema que es muy controversial para muchos, pero siento que es muy importante para todos. En esta oportunidad les comentaré sobre los 10 mandamientos. Pero antes de proseguir, voy a contarles parte de mi testimonio, el cual es parte del texto bíblico que voy a compartir con ustedes. Y es que yo provengo de una familia católica y fui criado como católico. Y en el transcurrir del tiempo aprendí que cuando se toma la decisión de hacer algo, se hace bien, no simulando ser algo que no somos. Y así fue que entendí que si yo era católico, pues tenía que practicar el catolicismo real, con buen testimonio, y fui llevando así a mi familia. Y aunque no era fácil, hacía todo lo posible por mantener una buena imagen delante de todos quienes me conocían. Hice todo lo que era necesario para cumplir con mi religión católica y era muy celoso cuando veía y escuchaba a muchos decir yo soy católico y veía su testimonio de libertinaje al cual todo falso creyente se establece en su propia vida. Muchas veces recibía visitas de evangélicos, testigos de Jehová y otras denominaciones y discutía continuamente con ellos sobre varios temas. Esos temas que chocaban con mi convicción y terminaba hasta corriéndolos de mi casa. Pero ellos eran insistentes y regresaban y yo los volvía a recibir y así hablábamos por horas y horas hasta llegar al tema que para mí hablar con ellos era imposible, debido a que siempre tenían algún argumento bíblico y tenía que doblegarme. Un buen día tomé la decisión de leer la palabra y no fue por las buenas. Sufrí un accidente. En sí, fue una pelea callejera que quedé inválido. Sufrí un rompimiento de los ligamentos posterior externo e interno de la rodilla derecha y así como elongación en el ligamento frontal. Estaba en silla de ruedas y aunque fui operado en una ocasión, el ligamento que había conseguido no era compatible, por lo tanto la operación no tuvo éxito. Y esos ligamentos eran muy costosos, por lo cual me frustré tanto que me llené de mucha rabia, de ira, de desesperanza, orgullo, y paré de contar tantos males que existieron en mí. Y un buen día, un enviado del Eterno Padre me invitó a un culto evangélico. Y yo tenía por conocimiento que el Dios que ellos tenían era el mismo Dios mío y que lo que más necesitaba en ese momento era de Él. Accedí a acudir a ese lugar, pero eso no fue todo. Créanme que yo sentía en mi interior que le estaba fallando a mi religión católica. Y eso causó un choque en mi interior que me decía, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? Con esta cuerda de locos brincando y cantando a todo pulmón. Si en mi iglesia católica hasta las moscas se escuchan en pleno servicio, porque solo se escucha la voz del cura, el que preside la misa. Todo fue muy difícil, ya que cada pregunta que hacía en mis pensamientos eran respondidas en todo momento, en las canciones, a través de quien dirigía el servicio. Y cuando llegó el predicador, pues fue mucho más difícil entender. Porque todas las preguntas que hacía en mi mente eran respondidas a través de lo que se estaba predicando. Por un momento sentí estar poniéndome loco, pero a la vez era muy interesante y eso me impedía salir de ese lugar. Y cuando terminó el pastor de predicar, llaman a las personas para que hagan una confesión de fe y reciban a Yeshua como su Salvador. Y se me acercó el varón que me había invitado
de nombre Ramón Rodríguez, mi amado hermano y amigo. Y me dice, vamos, ¿qué vas a esperar? Vamos. Y le contesté muy firme y seguro, quédate tranquilo y no insistas, que yo soy católico. Y él, muy respetuosamente y con una sonrisa, me dejó allí sentado. Esa noche regresé a mi casa, como siempre, sin hablarle a nadie y tratando de no molestar. Me encerré en mi cuarto y comencé a pensar en todo lo que había sucedido en ese lugar. Todo era muy extraño, pensaba, porque yo a nadie le había dicho sobre las preguntas que me hacía, y todas me eran contestadas en diversos momentos. Sin darme cuenta, caí en un sueño, pero como a las 3 de la madrugada desperté alarmado y escuché una voz en mi interior y me puse a orar, a rezar en ese momento. Fue muy especial, ya que eran interrogantes que venían a mi mente, tales como, ¿por qué no me recibiste en tu corazón? Después de haberte contestado tus preguntas, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo haces? Y esto fue una experiencia que no tiene comparación con nada en toda mi vida. Desde ese mismo momento, quería ir a aquel lugar a recibir a mi Yeshua, a mi Jesús, en mi corazón como mi Salvador. Allí o así comenzó este cambio en mi vida. Y aunque todo no ha sido fácil, puedo decir que gracias a la palabra santa y bendita he podido superar las pruebas. Al cabo de un tiempo atrás, he entendido que solo a través de la palabra logramos salir del engaño o tinieblas en las que nos encontramos adorando y creyendo en falsos dioses, que solo nos llevan a adorar a quienes reina en este mundo. Y si lo dudas, ¿no te das cuenta que te cuesta hacer lo que es agradable a Yahweh? ¿Cómo es dedicarle el tiempo en la oración? Conocerlo a través de la lectura de su palabra, o sea, leer las Santas Escrituras. Ayunar y orar para recibir instrucción directa de su Rúa, de su Espíritu. Pero las cosas del mundo, ¿cuánto nos agrada? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cómo nos gozamos con los chismes, con las burlas, con los cuentos de doble sentido, con bebidas, vicios, en fin, con todo lo que no le agrada al Eterno? Un día tomé la decisión de dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, de la Biblia. Y encontré un libro llamado Éxodo. Y en Éxodo 20 me encuentro con los 10 mandamientos. Y esto causó un revuelo y me hizo tomar una decisión definitiva y convincente. Ahora comienzo explicando los 10 mandamientos. En el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 3, comenzamos con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. En ese momento dije, yo no tengo dioses ajenos que no sea Yahweh, que es mi único Dios. Por ahí hay otro retrato o imagen de Yahweh donde está su corazón, que llaman el corazón de Jesús. Pero en fin, eso no ofende a Dios. ¿Quiénes somos para cuestionar al Padre? Porque muchas veces ponemos por Dios delante de nosotros al dinero. En muchas oportunidades el dinero es lo que nos preocupa. Si tenemos dinero, creemos tenerlo todo y nos encontramos bien, felices, alegres, porque hacemos del dinero un Dios para nuestras vidas. Sin el dinero no somos nada. Muchas veces ponemos a nuestros padres delante del Eterno también, a nuestros hijos, a nuestras esposas u esposos. Aún así decimos que no ponemos dioses delante de Él. No hacemos peticiones a imágenes.
Pero eso no será revelado hasta que busquemos con amor y pasión en las Sagradas Escrituras. Es necesario escudriñar la palabra para que su palabra sea revelada a nuestras vidas. Segundo mandamiento, versículo 5, estamos con Éxodo 20. No te inclinarás a ellas. Estamos hablando de las imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos, nietos, por tercera y cuarta generación. Aleluya, santo. Es aquí que tenemos que detenernos, pensar y reflexionar. ¿Cómo es posible que la gran mayoría de los curas, que son los dirigentes o ministradores de la palabra en aquellos lugares, vean y permitan que las personas que asisten a los templos y lo que primero hacen es postrarse delante de las imágenes y no hacen ni enseñan que esto es una violación a un mandamiento del Padre Eterno? Es sorprendente ver cómo quienes conocen de la palabra sean tan faltos de atención a enseñar la verdad a quienes actúan por desconocimiento e ignorancia y no procuran ayudar a salir de las tinieblas en las que se encuentran. Ahí comenzó el cambio de mi vida. Por eso tomé en cuenta dar a entender parte de mi testimonio. Cuando entendí, cuando vi lo que yo estaba haciendo y lo que estaba escrito, estaba violando la palabra del Eterno. Gloria al Eterno. Prosigo. Tercer mandamiento. Estamos leyendo Éxodo 20, versículo 7, tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente al que tomara su nombre en vano. Aleluya. ¿Sabes qué significa la palabra vano? Vano es falto de realidad, sustancia o entidad. Insustancial son palabras vanas. Presuntuoso, vanidoso, presumido, con muchas pretensiones. Inútil, que no sirve o no es apto. Muchos de nosotros, por desconocimiento de la palabra, caemos verdaderamente en el entendimiento de lo que quienes vienen a enseñarnos sus verdades, y resulta que no concuerdan con lo que está escrito en la palabra. Y es allí donde muchos de nosotros, por falta de escudriñar, caemos en las falsas enseñanzas de otros quienes creemos que están en la verdad, por un título puesto o por un cargo en el cual están sustanciados. Prosigo. Cuarto mandamiento de Éxodo 20. Estamos en el versículo 8. Dice: acuérdate de día de reposo o Shabbat para santificarlo. Aleluya, gloria al Eterno Padre Santo. Aquí hay algo muy importante que resaltar y que para muchas denominaciones cristianas aún no han entendido cuán importante es este cuarto mandamiento. Empecemos por leer el capítulo 2 del 2 y 3 de Génesis. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Para sus conocimientos, Shabbat significa descanso o reposo. Es por eso que muchos quienes nos escuchan decir día de Shabbat, es porque significa día de descanso, un día dado del Elohim eterno para cada uno de nosotros, pero no para el descanso de nosotros, para dedicárselo a Él. Por lo tanto, cuando estudiamos las raíces hebreas, encontramos tantas cosas que nos abren el entendimiento de las escrituras sagradas originales, y se produce una manera diferente de leer o de escudriñar.
porque vemos o sentimos la necesidad de buscar el origen, el principio o la raíz de lo escrito, y se descubre o se nos revela que existe una desviación de los significados de lo que al principio está escrito en las Sagradas Escrituras. Baruch atah Adonai Elohei. También podemos leer sobre el cuarto mandamiento en el libro de Deuteronomio 5, 12 al 15. Y al estudiar en la raíz hebrea, aprendemos los cambios que hace un hombre al cambiar el día Shabbat por el día domingo, y también el tiempo del comienzo del día. Es por esta razón la importancia de aprender a escudriñar en las Sagradas Escrituras a través de la raíz hebrea. Si deseas profundizar de esta enseñanza del Shabbat, te invito a abrir nuestro live en las páginas de las redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram, donde el pastor José Villamizar da una excelente enseñanza sobre este tema. Amén. Gloria al Eterno Padre. Estamos en el quinto mandamiento, leyendo Éxodo 20, versículo 12, y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Muchos no entienden y ven sin importancia la gran cantidad de jóvenes que están muriendo. Que cada día en los periódicos y en las noticias aparecen jóvenes muertos, abatidos, en enfrentamientos y otros delitos. Y que por desconocimiento a las instrucciones que el Eterno nos dio, hasta muchos padres son culpables de estos sucesos. Y muchos de ellos no se ven como responsables de lo que acontece. Y en la palabra encontramos cómo tenemos que instruir a nuestros hijos desde muy temprana edad. Y no lo hacemos por tener una pereza espiritual que no nos deja instruirnos en las Sagradas Escrituras. Gloria al Eterno. Versículo 13. Nos encontramos con el sexto mandamiento de Éxodo 20. No matarás. Existen muchas maneras de matar a otros. Voy a nombrar unas. Cuando le servimos de tropiezo a quienes desean buscar al Padre Eterno. Esa es una manera de matar a otros. Quienes conocen de la palabra y no hacen conforme a lo que el Eterno nos dice. Le producen muerte a otros cuando no dan buen testimonio, porque producen un retraso o un apartamiento del camino de la verdad. Esto por nombrar algunos. Gloria al Eterno. Séptimo mandamiento en el versículo 14 de Éxodo 20. No cometerás adulterio. Muchos tienen como entendimiento de este mandamiento que el casado no debe estar con otra pareja. Y está bien, pero aquí también el Elohim Yahweh nos enseña sobre el adulterio en lo espiritual. Porque cuando creemos o adoramos a otras cosas, cometemos adulterio contra nuestro Padre Eterno. Adulterar significa alterar la pureza de una cosa, mezclándola con una sustancia extraña. ¿Acaso nosotros podemos mezclar lo puro y lo santo con otra cosa? ¿Podemos pedirle o rendirnos ante el Padre Eterno y a la vez a una imagen o representación de un hombre o una mujer llamados santos? Cometemos adulterio. Octavo mandamiento, versículo 15 del libro de Éxodo. No hurtarás. Hurtar es robar sin violencia. Para aquellos que les gusta o están acostumbrados a agarrar o tomar lo ajeno, existe un texto bíblico que te invito a que lo leas y escudriñes, porque es muy completo y está en Éxodo 22. Existen muchas maneras de robar y hurtar, y es importante conocer cómo debemos actuar cuando hemos violado este mandamiento. Es necesario escudriñar la palabra para que el arrepentimiento pueda llegar a nuestra vida y pueda existir un convertimiento en nuestro espíritu. Solamente a través de la palabra lo lograremos.
De lo contrario, no podremos salir de ese tipo de malas costumbres. Prosigo con el versículo 16 del Éxodo 20, donde encontramos el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La palabra falso tiene por significado que no es verdadero, hipócrita. No debemos ser partícipes en comentarios u opiniones de otros que no están presentes. Es algo importante en nuestras vidas. Esto nos hace ser falsos cuando hacemos este tipo de actos en nuestras vidas. O sea, fingimos cualidades o sentimos hacia otro. Y resulta ser que nos convertimos en unos hipócritas. Y no nos damos cuenta. ¿Sabes por qué no nos damos cuenta? Por falta de entendimiento. Porque creemos que aún así podemos hacer las cosas como mejor nos parezca. Es importante entender la verdad, buscar la verdad en medio de la palabra santa y poderosa. La verdad, el único que podrá darnos revelación de la misma es nuestro Ruach, el Espíritu Santo, a través de la palabra. Cuando mantenemos una comunión conforme a la voluntad del Eterno, cuando logramos entender que solo a través de la palabra podremos seguir entendiendo y podremos caminar conforme a su voluntad. Esto es importante seguir. 10º mandamiento, versículo 17, Éxodo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sabes qué es codicia? Es un deseo exagerado de riquezas u otras cosas. ¿Cuántas personas no miran con deseos a las esposas o esposos de otras u otros? ¿Cuántas personas desean tener lo que otros tienen? Esto por nombrar algunos. Estos mandamientos deben permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente, con entendimiento y sabiduría, con temor y amor, con gozo y paz. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes y que nuestro Abba Kadosh, su Ben Yeshua HaMashiach y su Ruach HaKodesh abra tu entendimiento y tu corazón a su palabra y les dé mucha sabiduría para que cosechen buenos frutos en los venideros días. Se despide su hermano Pastor José Pérez. Yahweh les bendiga, proteja y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Bendiciones. Te invito a que te conectes mañana a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana, donde por este mismo medio estará el pastor Adrián Felipe Gómez, brindándoles la adoración al Eterno. Se despide su hermano Pastor Pérez. Yahweh les bendiga, proteja y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendiciones.